Amados hermanos, buen día, el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno que, como decía nuestro hermano José Manuel Sterling, en el tiempo de los avisos, a pesar de que el mundo está siendo sacudido, un poco convulsionado, nuestro Dios, Él es inmutable, Él es inconmovible, y en medio de todo este tiempo, Él ha estado con nosotros y está en nosotros. Bueno, hermanos, les voy a decir, hermano José Manuel nombraba a algunos hermanos y otros que no nombró, que quisieran estar esta mañana aquí con nosotros. Primero, porque ellos saben que es su deber. Y segundo, porque ellos han estado positivos al COVID y su deseo era estar aquí esta mañana. Pero no pueden estar en virtud de ello. Y nosotros, los que por su misericordia hasta ahora Él nos ha guardado de esto, qué bueno que el Señor nos ha permitido estar aquí. Quiere el Señor que los que estén sanos, que no están aquí, prefieran estar aquí como nosotros también estamos. Bueno, hermanos míos, les puedo decir que Dios nos ha dado el privilegio de ser, como dice la Escritura, aceptos en el amado, en Jesús. Su sacrificio debe ser valorado, no ignorado por nosotros. Esta reunión debe servir para que haya cambios, transformación en nuestro interior, y cada día nuestra confianza debe ir incrementándose en Él, aumentando. Quiero que recuerden, hermanos, nuestro querido hermano pastor José Amado Silvestre tuvo una lectura en el tiempo devocional en Mateo capítulo 7, los versos 13 hasta 21. Y esto nos ayuda a contextualizarnos, pues pienso que hace algunas semanas atrás nosotros exponíamos que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo comenzaron sus ministerios proclamando en su mensaje la necesidad de cada ser humano de arrepentirse. No fue coincidencia que ambos iniciaron enfatizando esa verdad: arrepentíos y convertíos. Luego se hace notorio que cuando la iglesia inicia, ese mismo mensaje también fue predicado. Y ese llamamiento también estuvo presente: arrepentíos. Luego los apóstoles continuaron proclamando esa necesidad. Y esto le ha sido transferido a la iglesia hasta el día de hoy, para que vayamos al mundo y prediquemos el evangelio que combina, que llama al hombre al arrepentimiento.
Sin embargo, a pesar de lo clave que esto ha sido como misión a los creyentes y a la iglesia, hermanos, déjeme decirle que hoy la gran mayoría de los creyentes y de las iglesias estamos descuidando la misión que Dios le ha dejado de predicar el mensaje que llama a los hombres al arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento es una doctrina muy incomprendida hoy. Iglesia del Dios viviente, usted debe entender lo que es el arrepentimiento y la importancia de proclamarlo. ¿Entiende usted lo que es el mensaje del arrepentimiento? ¿Entiende usted la importancia que implica en este tiempo predicar el mensaje de arrepentimiento? Cuando predicamos arrepentimiento, ¿qué le estamos diciendo a la gente? ¿De qué es que la gente tiene que arrepentirse? ¿Y hacia quién es que una persona debe arrepentirse? Llamamos a los hombres al arrepentimiento. Usted está aquí, o muchos de ustedes están aquí, porque entendieron el mensaje del arrepentimiento y por ello están aquí. Ahora, la pregunta es, ¿de qué es que se tiene que arrepentir el ser humano? ¿De qué? ¿A quién? Eso es un asunto crucial. Ese es un asunto que no se puede ignorar, que no se puede prescindir. Esto es un aspecto crucial, un asunto de vida o muerte. Hermanos queridos, este mensaje lo hemos estado, el aspecto de la doctrina de la salvación, el aspecto del arrepentimiento, creo que es la tercera semana que me ocupo exactamente del arrepentimiento. Así es que, amados hermanos, Lucas el capítulo 13, el verso 3, es un texto que lo hemos tocado. Es un verso que hemos tocado, que ya lo conocemos. Es el verso que dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto no es quizás, esto es seguro. Si no hay arrepentimiento, ¿qué vendrá como consecuencia? Condenación. Dice, muerte eterna. El ser humano perecerá en sus pecados. Ese texto dice eso. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La semana pasada vimos en Hechos el capítulo 8 el caso de Simón el Mago. Lo vimos apenas la semana pasada. Yo espero que usted no lo haya olvidado. Pero el apóstol Pedro le dijo a Simón: arrepiéntete de esta tu maldad, por si quizás Dios quiera perdonar tus pecados. Tu pecado. Simón el Mago creía que él podía resolver el problema de su vida dándole un poco de dinero a Pedro y a Felipe y a Juan.
Usted sabe que en el tiempo en que vivimos, mucha de la gente sigue pensando como Simón el Mago. Cree que el dinero puede resolver sus problemas. Pero como dice una famosa tarjeta de crédito, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de esas cosas que el dinero no puede comprar es la salvación del alma. Tú puedes comprar un carro, una casa, un perro de raza o un huevo en la tienda, pero la salvación es algo que el dinero no puede hacer absolutamente nada. Por eso es importante que el hombre se ocupe de su alma. Déjame decirte, yo he visto en este pueblo morir personas que tienen mucho dinero. ¿Y sabe qué? He visto que en la caja solo cabe el cuerpo. Por eso Lucas dice, hablando de esa realidad, ¿y de qué vale que el hombre gane el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale el dinero? El dinero es efímero, temporal. Por eso Dios dice, mando a los ricos que no pongan su confianza en el dinero, pero el mundo vive lleno de gente avariciosa que lo que quiere es dinero. Y yo te pregunto, y cuando llega un cáncer, ¿de qué vale el dinero? Y cuando estás metido en la unidad de cuidados intensivos con COVID-19, ¿de qué vale el dinero? Por eso, avanzando en esto, en esta línea de pensamiento, en Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Yo recuerdo cuando nuestro querido hermano Sterling predicaba de la doctrina, hablando de los acontecimientos escatológicos. El hermano José Manuel ha tocado este tema de escatología 2 veces últimamente. Y yo recuerdo un texto que él nombró en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, donde Juan destaca frente a ese llamado de Dios al hombre, al arrepentimiento. Juan destaca en Apocalipsis 16 la actitud del ser humano empecinado en sus prácticas pecaminosas y en su amor y en su pasión por lo carnal y lo material. El hermano Sterling destacaba en ese momento que a pesar de las calamidades de los tiempos escatológicos finales, de los últimos tiempos, mire lo que dice el verso 19 en su capítulo 16, el verso 9 y el verso 11 de ese capítulo. Para mí esto fue significativo. Dice, el verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Hoy se habla de cambio climático,
de cómo la temperatura va aumentando en los diferentes lugares del mundo, porque el hombre, en virtud de su pecado, ha ido trastornando aún el clima. El pecado es una cosa tan terrible que hasta el clima lo trastorna. Y dice que el calor se incrementó tanto en la esfera humana. Dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Maldito calor. Dice que tiene poder sobre estas plagas, dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Note, las cosas aquí describen que en el tiempo de la tribulación, los hombres, a pesar de las calamidades, de los tiempos finales, de las situaciones de hostilidad que el clima y la naturaleza reflejarían en ese tiempo, a pesar de eso, dice que ellos no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Cuánta dureza, cuánta obstinación en el corazón del hombre. En este pasaje de Apocalipsis 16 vemos a 7 ángeles derramando las 7 copas de la ira de Dios. Y a pesar de que el ser humano está confrontando muchas adversidades para sobrevivir sobre la faz de la tierra, los seres humanos están indiferentes a su realidad espiritual. Hermanos, realmente, hermanos, el pecado envilece al ser humano. El ser humano en su pecado a veces se torna como irracional, que no es capaz de pensar cuando está obnubilado, confrontando la adversidad. El hombre hoy está tan enfocado en sus necesidades físicas y carnales que se descuida, se despreocupa de su alma y de su destino eterno. Hermanos, si hay una cosa que el ser humano hoy usted ve al ser humano andando COVID. Hay 4,000, hay 2,000, hay 1,000 contagios, hay 7 muertes, 15 muertes. Y él dice, wow, mire. Pero él no está pensando que él puede ser mañana el próximo. Él no está pensando que él puede ser el próximo mañana. Y él está viendo esto como un jueguito. Esto no es juego. Estos son situaciones de adversidad, pero dice que a pesar de eso, ¿qué le pasó a la gente en este tiempo de la gran tribulación? Dice, no se arrepintieron. Mire el verso 11, vuelve ahí, repite la misma línea de pensamiento. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo seguía el corazón? Duro. El ser humano se ha puesto duro. Por eso, cuando el Señor llama a Pablo camino a Damasco, le dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Dios le está diciendo a Pablo, mira, hasta ahora lo que tú has hecho no es una cosa racional, porque darle una patada, una puya, no es una cosa de una gente racional. Si le das una patada, una puya, te vas a puyar. Vas a sufrir. El ser humano, a pesar de estar pasando por situaciones de dificultad, dice, no se arrepintieron.
Y Dios manda a los hombres que se arrepientan. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Hermanos, hay hostilidad, resistencia, rebeldía contra Dios, miseria. Miseria. Un corazón así es un corazón impenitente, que no reconoce, que no procede a cambiar, que persiste en la práctica del pecado. Óigame, hermanos, qué cosa más penosa esta. Hermanos, si algo a usted no le sale bien, deje eso. Pero el ser humano persiste en el pecado. Persiste. Duro de corazón. El corazón del ser humano está endurecido por el pecado. Ahora, ved lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 2, los versos 5 en adelante. Esto que vimos en Apocalipsis 16 habla del hombre endurecido por el pecado. Pero ved en Romanos 2, vaya allá. Romanos 2, a partir del verso 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón. ¿Cómo estaba el corazón? ¿Cómo está el corazón de la humanidad, de esta gente? ¿Cómo está el corazón? No arrepentido, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se arrepienta, pero ¿cómo está? No arrepentido. Pero ¿sabe qué dice el hombre para no confrontar? Pero es que todos somos hijos de Dios. En días pasados estuvo un joven que estaba sentado conmigo ahí en unas sillas que siempre se ponen ahí. Y él me decía, pastor, yo quiero que usted me aclare algo, porque él es motoconcho. Y él me decía, allá en la parada de motoconcho hay una persona que nos dice que yo no soy un hijo de Dios. Y yo creo que todos somos hijos de Dios. Y yo ahí me tomé un tiempo para explicarle cuál era su condición y qué es lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, aquí dice en este texto de Romanos 2, la dureza del corazón no arrepentido. Hay corazones no arrepentidos, que no se han arrepentido. Y dice este texto que el que tiene un corazón no arrepentido, dice, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y mira lo que dice el verso 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La pregunta aquí es, ¿sabe Dios cuando una persona es arrepentida y sabe Dios cuando un corazón es no arrepentido? Dice esta escritura aquí en el verso 6 que Dios le va a dar cada uno conforme a lo que sea en su corazón. Y hay corazones arrepentidos y hay corazones no arrepentidos. Dice verso 7, vida eterna. Hay corazones que tendrán, hay vidas que tendrán vida eterna para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ese es un grupo. Corazones arrepentidos que Dios le dará ¿qué? ¿Qué le dará Dios a esos corazones? Vida eterna. Ahora, mira el siguiente versículo. Mira ahora el siguiente versículo. Hay otros corazones que van a cosechar otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira lo que dice el versículo número 8. Pero ira y enojo a los que son, ¿cómo le llama aquí? Contenciosos. Contenciosos. Hay gente que quiere argumentar. Hay gente que quiere contender para no arrepentirse. Hay gente que cree que va para el cielo sin arrepentirse. Estimado amigo, Judas le llama que son contenciosos también. Amigo que estás aquí, si tú no te arrepientes, no vas a ir al cielo y no vas a tener vida eterna. A pesar de lo que usted pueda decir. Ahora, póngase de acuerdo con Dios. Porque Dios dice que a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué pasará con ellos? Tribulación, angustia, sobre todo aquel ser humano que hace lo malo. Pero honra, gloria y paz al que hace lo bueno. El asunto de esto es ¿qué estás haciendo? ¿Te has arrepentido? ¿Ya te has arrepentido? No es decirlo, es hacerlo. Ahí está, estimados hermanos. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino ¿quiénes son los justos? Los hacedores. Note qué fino, esto es algo fino aquí, Desde la primera semana que hemos estado abordando la doctrina de la salvación, dice que la fe viene por el oír. Es importante oír, pero no te puedes quedar ahí. Hay gente que se queda ahí en oír y dice, qué bonito, qué bueno, me gustó, volveré, mañana. Oyen, pero dice que delante de Dios no son justos los que oyen la palabra, sino los hacedores de la ley. Los que se arrepienten y se convierten, dice, serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Juzgará tomando en cuenta ¿a quién? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos queridos,
Hay cosas muy privadas de la vida suya y mía que Dios las sabe, que Dios las conoce. Antes, no sé si ya eso se considera una enfermedad, había gente que trataba de descubrir lo íntimo de otras personas. Aquí en Atomayor habían unos cuantos que eran famosos por eso, y ellos le decían brechadores. Les gustaba descubrir la intimidad de personas. Dios sabe lo más íntimo del corazón de cada ser humano. Un corazón no arrepentido atesora ira. Ira para el día de la ira y el juicio divino. El ser humano, sin embargo, se ha ido endureciendo y degradando a tal magnitud que han llegado a ser como bestias irracionales, como los hombres de Sodoma y Gomorra, donde ni las calamidades. Mire, antes yo recuerdo cuando hacía un temblorcito de tierra, la gente, tú la veías en la calle, cuando yo era niño, que se hacía así, mire. Se daba duro en el pecho cuando yo era niño, que había un temblorcito de tierra, la gente comenzaba, pum, pum, perdón Señor, ten misericordia Señor, ten misericordia de Dios. Hoy mire, puede haber un terremoto 9 y no se arrepienten y no se enternecen. Por la dureza del corazón, ni las catástrofes le hacen. Semana pasada había ahí en Miami un edificio que se descendió sobre la tierra y hay más de 100 personas que se cree que han muerto ahí en ese lugar. Entre ellos había una actriz, una modelo dominicana, que ha sobrevivido a eso. Y yo escuché el testimonio que ella daba. Ella dice, yo solamente cogí de mi Biblia y estaba en el piso 11 y bajé a 1000 para abajo. Dice, con mi Biblia en la mano. Y sigue contando. Ella cree que por bajar con la Biblia en la mano es suficiente. Y sigue contando más adelante que vive en adulterio con un hombre. Un corazón no arrepentido. Hermanos, ni las catástrofes hacen al hombre arrepentirse. Por la dureza de su corazón. Qué triste, qué lamentable, qué penoso es la condición del ser humano sin Cristo. El verdadero arrepentimiento es necesario. Cambiar esa actitud, nuestra manera de pensar, ir en dirección a Cristo es lo más prudente. Pecadores, venid a Cristo. Eso es lo que más te conviene. El verdadero arrepentimiento es retornar a Cristo. El verdadero arrepentimiento es abandonar el camino de la vanidad, del egoísmo, de la envidia,
de los celos, de la codicia, de la avaricia, de la falta de preocupación por los demás. El verdadero arrepentimiento es el camino de la obediencia a Dios. El verdadero arrepentimiento es apreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor para con nosotros. Eso es estar arrepentido, es amar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque eso me libra de la muerte y de la condenación eterna, de la segunda muerte. Usted debe apreciar eso, que Dios te ha dado la oportunidad de tú arrepentirte. Hermano, esto es algo extraordinario. Tenemos que avanzar, hermanos, en este tema. Hermanos, cuando una persona se arrepiente, ¿de qué se arrepiente? ¿De qué es que una persona se arrepiente? Cuando Dios dice que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿de qué es que te manda a arrepentirte? ¿De qué fue que tú te arrepentiste? Hechos 3:19, vaya allá. Hechos 3:19, texto conocido, texto memorizado. Así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Nos arrepentimos para que Dios perdone nuestros pecados. Tiene que existir eso en la vida de una persona que se acerca a Dios. Usted tiene que estar claro lo que usted hizo cuando usted se arrepintió y se convirtió a Cristo. Usted se reconoció pecador. Pecador. Que usted había ofendido la santidad de Dios. Mira lo que dice Romanos 14:23. ¿De qué es que me arrepiento? ¿De qué es que tengo que arrepentirme? Mira lo que dice el verso 23 de este capítulo, su última parte, pero lo voy a leer desde la primera parte. Y si usted quiere, lo podemos tomar desde el verso 22 para que usted tome el contexto. El verso 22 tiene una pregunta. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes tu fe? Si usted le hace esta pregunta a cualquier ser humano de nuestro país, posiblemente el 99.9 te va a decir, yo tengo fe. Esta pregunta es, ¿tú tienes fe? Esa pregunta es una pregunta importante. ¿Usted sabe por qué? La Escritura dice, pero sin fe es imposible. Imposible. No existe un margen alguno de relación con Dios si no hay una fe genuina. La pregunta aquí es, ¿tú tienes fe? Mira lo que dice el verso. Pues tenla para contigo delante de Dios. Esté convencido de que su fe es verdadera. No delante de mí, no delante del hermano. ¿Delante de quién? Del Dios que es omnisciente y que lo sabe todo y del cual no podremos escapar porque Él lo sabe todo. ¿Tú tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Esté convencido de que su fe es verdadera, porque sin fe es imposible.
Y sigue diciendo el texto, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mire, esto parece inofensivo, pero esto es una verdad, mire, fuerte. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. ¿Tienes fe? Oh, sí, yo tengo fe. Yo soy un hombre de fe. Yo soy una mujer de fe. Pero en su vida diaria no confía en Dios, confía en sí mismo. O confía en otro. Hay gente que confía más en el tarot y en el horóscopo que en ellos mismos. Dice aquí, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero mire lo que dice el verso 23, que es el que me interesa realmente. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. ¿Y qué dice la última parte? Mi hermano Manuel Santana, y mire lo que dice. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿De qué es que uno tiene que arrepentirse? De sus pecados, de no tener fe en Dios. ¿Usted sabe que eso es pecado? Dice que lo que no proviene de fe es pecado. Por eso el hombre vive en delitos y pecados, porque no proviene de fe lo que hace. No hacer y no confiar en lo que Dios dice es pecado. Y Dios dice que Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Cuando mis hermanas y mis hermanos salen a predicar y usted en su predicación le dice a una persona, ¿tú te quieres arrepentir? ¿Usted sabe de qué ellos le dicen? ¿Y de qué yo me tengo que arrepentir? Yo estoy arrepentido. ¡Oh! Entonces, ¿por qué dice que Dios manda a los hombres que se arrepientan si ellos son arrepentidos? Eso no sería entonces un contrasentido. ¿Usted sabe por qué Dios manda que los hombres se arrepientan? Porque no son arrepentidos, porque están perdidos. Por eso es que Dios manda a los hombres que se arrepientan. Días pasados vi dos hermanas de esta iglesia ahí cerca de la casa del hermano Amado predicándole la palabra a un caballero. Eso me llenó de tanto gozo. Porque Dios manda a los hombres que se arrepientan. Nuestro mensaje debe ser al hombre, a la humanidad. Hay un mensaje más importante que vacúnate. Usted sabe que ese se ha convertido en el mensaje más importante de nuestra nación. Y yo creo, y nosotros le decimos a los hermanos, vacúnense. Pero hay un mensaje más importante que ese. ¿Usted sabe cuál es? Arrepiéntanse. Hay un mensaje más importante que vacúnate. Hay muchos que caminan por el camino ancho y no por el estrecho, como leía nuestro hermano Amado al inicio de este mensaje. Recuérdese, Dios es galardonador de los que con fe le buscan, con diligencia, con necesidad. Mire que dice Romanos 2:4. Romanos 2:4. Vaya ya, abra su Biblia, vaya ya. Mire lo que dice la Escritura. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Se acabó la teoría. Hay que proceder, hay que hacerlo, hay que arrepentirse. La benignidad y la paciencia de Dios se debe a que ellos deben ir a Él arrepentidos, cambiados en su mente, cambiados en su mente. Dios actúa por su Espíritu guiándonos a Cristo. Dios espera que el hombre acuda a Él con un espíritu humilde, como dice el salmista, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Corazón humilde, no despreciarás. Corazón humillado, no despreciará a Dios. En su discurso final, Pablo en la ciudad de Mileto, en el libro de los Hechos, el capítulo 20, vaya allá. Hechos, el capítulo 20. Mire allí los versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es el mismo Pablo que decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se hace necesario seguir anunciando públicamente por las casas, por tu barrio, en tu casa. Se necesita seguir anunciando públicamente el Evangelio. Pero mira lo que dice el verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Óigame, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento debe ser hacia Dios. Me equivoqué, he andado errado, me vuelvo a Dios. Arrepentimiento marca la dirección correcta en la cual enrumbamos nuestra vida. Es dar media vuelta. Media vuelta. Es dar media vuelta. Y dirigirme en la dirección correcta. Si doy media vuelta, no puedo coger ni a derecha ni a izquierda. Tengo que ir exactamente a Cristo. Porque hay gente que inicia y da la media vuelta, pero se dirige en una dirección incorrecta y está tan perdida como antes. Es dirigirnos a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, encaminarnos a la verdad. Arrepentimiento entonces es aceptación del amor de Dios, mostrado y evidenciado por su sacrificio, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Arrepentimiento es aborrecer el pecado, aborrecer mi pecado, mi pecado.
Eso es arrepentimiento. Aborrecer mi pecado. Hermano, esto es interesante. Aborrecer mi pecado. Porque siempre estamos buscando el pecado del otro. No el mío. El mío. Aborrecer mi pecado. Arrepentimiento es no andar en dudas, sino por fe, porque el justo por la fe vivirá. Arrepentimiento es no vivir para mí, sino vivir para Dios. Eso es arrepentimiento. Mire, yo no tengo tiempo para más. Pero Dios ha hecho que llueva para que usted no se quiera ir. Miren, hermanos, si usted va a ver, si usted revisa Lucas capítulo 19, usted va a observar el arrepentimiento y la conversión de un hombre que anduvo en el pecado. Ese hombre se llamaba Zaqueo. Era un avaricioso funcionario del gobierno romano, ladrón. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que Jesús iba hacia la ciudad donde este hombre vivía, llamada Jericó. Venía de Jerusalén a Jericó. Él iba hacia Jerusalén y tenía que pasar por Jericó. Venía desde Capernaum. ¿Y sabe qué? Dice que este hombre había escuchado hablar de Jesús. Y había escuchado hablar tanto de Jesús que cuando iba a su ciudad, dice que la multitud se agolpaba tras Jesús. Pero él quería conocer, sea por curiosidad o por lo que fuere, él quería conocer a Jesús. ¿Y sabe qué? Zaqueo no sabía que Jesús lo conocía y que conocía su vida. Conocía su vida y sus hechos. Ladrón de impuestos. Y Dios ve que este hombre ha corrido, se ha subido a un árbol y está allí para verlo. Y dice que el Señor lo mira. Oh, hermanos, la gracia de Dios. Él nos mira cuando estamos perdidos. Él fue quien nos miró. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuándo es que Dios quería que él tuviera ese encuentro con Cristo? Hoy, así mismo, hermano Manuel, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el día de tu arrepentimiento, pero debe ser hoy, es urgente, hoy. Es impresionante en esta historia. ¿Sabe qué? Dice este relato que Zaqueo descendió a prisa. Oh, gloria a Dios. Entendió. Descendió a prisa, dice la Escritura.
Estimado amigo, hoy tú tienes que venir a Él a prisa. Y hay algo también muy impresionante en este pasaje. Y lo dice el versículo, creo que 6. Dice que Zaqueo descendió a prisa, lo llevó a su casa. Pero hay algo que aquí no puedo pasar por alto en esta mañana. Y dice que cuando lo recibió en su casa hubo gozo porque hubo arrepentimiento. Cuando una persona se reconcilia con Dios, hay gozo. Hay gozo. Vaya a 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Siempre será una buena actitud reconocer que somos pecadores, aun lo que nos hemos arrepentido y convertido de nuestros pecados. A diario tenemos que seguir arrepintiéndonos porque somos tan bárbaros que seguimos pecando contra Dios, desobedeciendo a Dios, rebelándonos contra Dios. Pablo dice aquí que esta es una palabra que debe ser recibida por todo ser humano. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En una ocasión Jesús fue a la casa de un gran pecador y dice que los fariseos y los saduceos le criticaban porque decían, si éste supiera quién es ese, no estaría en esa casa. Y el Señor le dijo, un momentico ahí, espérese ahí. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Jesús tiene un gran interés hoy de salvar a los pecadores. Hoy Él quiere salvar tu alma. Jesús tiene interés, por eso Él vino al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos los pecadores. ¿Qué fue lo que le mostró Cristo a Pablo? Dice, su clemencia. Oh, hermano, Dios ha sido clemente, misericordioso con cada uno de los que están aquí, que han sido salvos. Dios ha sido clemente, Él supo esperarte, Él supo ser paciente contigo para que tú te arrepintieses y te convirtieras. Oh Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, su clemencia, su bondad que nos guía al arrepentimiento, dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna.
Amados hermanos, creo que es suficiente. Hemos abordado ya por 3 semanas el aspecto de la doctrina de la salvación que tiene que ver con el arrepentimiento. Créalo que podíamos tardar todavía unas cuantas semanas más. Pero yo he querido hacer un énfasis porque es que esto es clave. En la doctrina de la salvación, esto es clave. El asunto del arrepentimiento. Porque es que hay mucha gente que cree que va al cielo por venir a la iglesia. No, no es así. Se va al cielo y hay garantía de que tú vas al cielo cuando te arrepientas. Cuando te arrepientes. Y hemos querido hacer ese énfasis en ello para que nosotros estemos claros, para que usted esté claro y para que cuando tú salgas a predicar el evangelio, sepa qué es lo que tienes que decir y hacer, a qué es que tenemos que llamar a los hombres al arrepentimiento. Usted sabe que muchos hoy lo que creen que decir, voy a orar por ti y ora por él, ya, se arregló el asunto. No, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. A eso es que hay que llevar al ser humano, a ese punto. No es ven a mi iglesia, es ven a Cristo. Conoce a Cristo, pon tu fe en Cristo. De eso se trata. Si Dios permite, la próxima semana ya avanzaremos en esto porque es una gran doctrina, la doctrina de la salvación. Y son muchos los aspectos que todavía no hemos tocado. Y yo les hablé del ciclo de la salvación, 5 puntos. ¿Cuál es el primero? Fe al oír. El oír. Segundo, creer. Tercero, arrepentirse. Cuarto, confesar. Quinto, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Oramos. Gracias, Señor, por su palabra. En este momento venimos delante de ti y te agradecemos el gran privilegio que nos confieres. Señor, abre el deseo en los que se han arrepentido de que sigan predicando el mensaje del arrepentimiento y genera por tu Santo Espíritu convicción para que los que no se han arrepentido puedan arrepentirse esta misma mañana. Gracias, Señor, por todo. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no viene antes del próximo domingo, con gozo aquí estaremos. Quiera usted estar, protéjase para que pueda estar. Dios les bendiga.